Proyecto Vida Podcast, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, saludos, bendiciones, deseo se encuentren muy bien, en la paz, en la bendición del Señor. Y bueno, una noche hermosa, una noche maravillosa, un tiempo acá en Costa Rica, Alajuela, Costa Rica. ¿Dónde queda Alajuela? Para los que son de otras naciones, acá todo queda al lado de lo demás. Es cierto. Entonces, si me preguntan en qué parte de Costa Rica, estamos al lado de todo lo demás. Al lado de la provincia San José, está Alajuela, segunda provincia, y en medio de las dos el aeropuerto. ¿Por qué dicen que el aeropuerto de San José, Juan Santamaría, es el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Alajuela? Tema conflictivo, yo siempre pienso eso. Yo siempre le digo al que viene a la par mía, no estamos llegando a San José, estamos llegando a Alajuela. Sí, salvo que sea como el tema de una embajada, ¿verdad? Has visto que donde está la embajada, pues así sea, la embajada de X país en Costa Rica, ese es territorio que consagrado al otro país, salvo que sea por un asunto internacional, no lo sé, pero bueno, como no tengo pensado construir aeropuertos ni nada últimamente. ¿Cómo estás, Kaylee? Muy bien, aquí en Gloria, toda la que entra otra vez, como aquel día que entré como si fuera periodista. No, súper bien, súper bendecida y de verdad que con un tema que me pone expectante porque hablar de este tema lleva años, entonces esperando ver cómo se desarrolla. Muy bien, don Fabián Víquez. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que están acá en cabina y todos los que están allá en casa. Muy contento de estar aquí, de la oportunidad de volver aquí un podcast más, a aportar un granito de arena y a contar un poquito de lo que en los años uno va cosechando y gracias al Señor que nos tiene con la oportunidad de estar aquí para compartir hoy. Sí, gracias a Él, no cabe duda. Fresi. Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Yo muy bendecida, dándole gracias al Señor por una nueva semana, sabiendo que también ustedes esta semana van a ser muy bendecidos, así Amén. Que estamos felices porque si el Señor está con nosotros, estamos totalmente seguros, confiados en la tierra de los vivientes. Amén. Bueno, dice Michael, por ser San José la capital, sí, pero no tiene coherencia, ¿verdad? Por ejemplo, el aeropuerto de... Bueno, iba a poner un caso, vamos a ver, iba a decir el aeropuerto de Houston. Estados Unidos tiene capital, Washington, y no por eso el aeropuerto de Houston se llama el aeropuerto de Washington. No, es igual que en México, digamos, usted tiene el que está en el DF, en el que está en Cancún, y cada quien tiene el nombre de la ciudad, digamos. Sí, no porque México, la capital se llame Ciudad de México, bueno, porque la capital sí, Ciudad de México, no por eso el aeropuerto de Cancún se llama Aeropuerto Ciudad de México. Exacto. Entonces, Michael, se le agradece la participación. Rechazada la teoría, gracias. Sí, bueno, estamos acá, Proyecto Vida, todos los lunes, 7 de la noche, y como dice don Nelson Fernández, por favor, comparta la transmisión, dele like, toque la campanita, comente, y mira, los comentarios son tan valiosos, de verdad. Al menos creo que en los últimos tiempos yo giro mucho sobre comentarios. Me parece que enriquecen mucho. No es que se lean todos, ni hay espacio tampoco para todos los comentarios, pero uno normalmente, un comentario como que te lanza una nueva directriz para ir mejorando el comentario, el tema más bien. ¿Qué ibas a decir? No, que es que los comentarios, digamos que le dan riqueza al podcast, porque aquí vemos 4 personas que han tenido experiencias, pero afuera hay montones de personas que han vivido cosas diferentes o similares, y entonces eso le da mucha riqueza al podcast. Es como si estuviéramos todos juntos en cabina, entonces... Sí, bueno, el pastor Miguel Solano dice... Es un servicio que le presta San José. No tiene el sonido de grillo, un grillo que suene por ahí. Bueno, yo creo que no. Se le agradece la participación. Bueno, como si usted ha notado, el tema del día de hoy se llama
Etapas, casi digo procesos, pero Así es. etapas. Y mira, todo esto se desprende de un pensamiento, como siempre, como cada oportunidad. Hace 8 días, el lunes pasado, en Proyecto Vida, tuve, no digo que a Emanuel invitado, porque Emanuel es parte de la mesa siempre, pero estaba invitada Melissa, que casualmente es la esposa de Emanuel. Y el tema, pues, tenía que ver con jóvenes. Si bien es cierto, teníamos una base donde todo iba aterrizando, que era precisamente el campamento Antorchas, que ya se va a realizar ahorita en diciembre, el cual es para jóvenes. Y wow, vuelvo a decir, tengo unas expectativas enormes. Y no es que sea el primero, hemos hecho, no sé, docenas, cientos de retiros, campamentos, encuentros y todo eso a través de la vida. Y bueno, aquí dice el pastor Emanuel que están conectados. Qué bueno, hijo, te bendigo a Meli, bendigo a todos allá en casa. Entonces, por ahí partimos. Y de pronto, después de hablar lo que hablamos sobre todas estas situaciones propias del joven, máxime en los tiempos que estamos, máxime que aunque suene un escenario muy fatalista, no pretendo eso, sino tan solo es una realidad. Jóvenes, ya de por sí esa edad de preadolescencia es bastante compleja. Diría complicada, pero dejémoslo en compleja, porque es una edad donde hay una serie de activaciones orgánicas, moleculares, ya, ¿verdad? Toda esa cosa que pasa adentro. Empiezan a cambiar los temperamentos, se empiezan como a definir, se empieza a dar la parte hormonal, que esa es bien complicada, más una ausencia de elementos propios de la madurez que los hacen ser muy vulnerables a lo que se les bombardea de afuera. A eso le sumas el hecho que te están bombardeando por fuera intencionalmente. Entonces hay una serie de cosas que son parte de los jóvenes emergentes en este momento que no son casuales. Mira, todo este tema de la sexualidad, el tema de antiprincipios, antivalores, temas tales como empezó hace unos años las tribus urbanas, cuando empezaron a salir los emos y ¿cómo se llamaba? Góticos, y se le llamó tribus urbanas. Bueno, esos eran en sus inicios los primeros intentos para segmentar la población, segmentar lo que hasta ese momento era un solo cuerpo, con algunas divisiones que tampoco fueron inocentes, fueron ellos, las élites, las que lo hicieron, llamadas religiones, llamadas políticos, grupos políticos. Siempre ha habido una segmentación, siempre ha habido de alguna manera pues la oportunidad de escoger a cuál bando, pero son bandos de alguna manera, no digo inocente, el político nunca ha sido inocente, pero deportes, religión, pensamientos, costumbres, cultura, ahí han estado, pero empiezan a salir todos estos movimientos con la intención de generar, de polarizar de verdad el pensamiento y la cultura, y en río revuelto ganancia de pescadores, y ellos lo sabían bien. Entonces ellos ponen el problema y luego proponen las soluciones del problema. Soluciones que el pueblo aparentemente no tenía. Entonces, el problema de ese problema es que al generar ellos el caos y traer ellos la solución, pues obviamente ellos lo que iban haciendo es canalizando el pensamiento del pueblo de acuerdo a lo que ellos querían. Entonces llegamos a los jóvenes y los jóvenes empezaron a ser adoctrinados, preparados, ensamblados para el caos hace mucho rato ya. La vida, y a veces dicen que la gente que tenemos canas, pues suspiramos por los años pasados, es que tienen que haberlos vivido ustedes, de verdad que yo creo que tanto aquella época como esta, y yo no sé, los que tienen un poquito más de años, yo creo que tienen que concluir conmigo ciertas cosas. Tienen sus barnices atractivos ambas épocas, pero cuando yo me encuentro con toda esa carnicería y ese capitalismo salvaje en lo cual convirtieron nuestras sociedades, cuando yo me doy cuenta de que los seres humanos andan en la calle insensibles al dolor ajeno,
cuando me doy cuenta de que ahora, como se dice tanto, y no quiero ser como proselitista en amarillismos extraños, ¿verdad? Pero sí es cierto, alguien es accidentado, un vehículo lo atropella, cae de un edificio y lo primero que, antes de cualquier tipo de ayuda, lo primero que sacan es el celular, te das cuenta que la sociedad está enferma. Te das cuenta que entonces vienen las tribus urbanas, no tuvieron un gran impacto porque es eso, los que primero salieron, góticos y emos. Ahora como que mutaron en una sola pieza y se modernizaron y como que hubo cambios, pero en aquellos momentos se empezó a través de estos dos movimientos a inyectar, entre otras muchas cosas, el suicidio. Entonces empezás a ver que esa parte emo tenía que ver con depresión, con tristeza, con soledad, su ropa, su todo. Y normalizándolo. De hecho, es que le acabas de dar al punto. Todos estos movimientos inician primeramente como no un boom porque no nacen con fuerza, pero si algo tienen los malos que le falta a veces a los buenos es la constancia, la perseverancia y saber que algún día el que se mantiene constante va a recibir fruto. Entonces, y siempre hago esta introducción antes de tomar todos el micrófono. Entonces, inicia una serie de cambios y de movimientos, así como, no sé, hace cuántos años, entonces dijeron, metámosle azúcar a los alimentos, metámosle preservantes, sustancias, metamos harinas, alimentos transgénicos. Bueno, eso no fue inocente, se necesitaba afectar a nivel de salud la población y reducirla, o sea, cada movimiento no es inocente. Entonces empieza a normar. Hoy por hoy yo les decía, bueno, hace cuando yo estaba jovencito, era un niño, ver a una persona, ahí en mi pueblo, yo vivía en la ciudad, en el centro de la ciudad, literalmente en el corazón de la ciudad. Y pues me acuerdo de la primera persona que se hablaba como drogadicto y lo que hacía era inhalar el cemento, esto con lo que pegan los zapatos. Y me acuerdo de la primera persona que se hablaba que tenía una inclinación en el área sexual, lo cual estoy hablando hace 50 años, 50 y algo. Y aquello era un boom y decía, ¿cómo? Y no lo podíamos creer. Hablar de que la jovencita quedó embarazada de su novio, eso era como un escándalo a nivel de... ¿Cómo? ¡Escándalo! Sí, era una cuestión bien complicada. Entonces, yo sí prefiero esa parte de la historia vivida como mi parte preferida, porque de verdad, éramos muy inocentes, pero éramos inocentes felices. La vida no corría más rápido que nuestros juegos cuando éramos niños. La vida no tenía la pretensión de dejarnos botados cuando se trataba de sentarnos toda una tarde, una noche, como jóvenes, a hablar. Obviamente ya después llegaron los vicios, el cigarro, y como que se echó a perder aquello, ¿verdad? En algunos de nosotros, pero el Señor Jesús nos rescató. Bueno, ese es nuestro contexto. Pero al día de hoy, nuestros jóvenes tienen una serie de problemáticas. Número uno, repito, que tienen que pasar esa etapa que ya nosotros pasamos, llamada adolescencia, juventud, que de verdad uno se siente que uno se las sabe todas, pero no es así. Los años le demuestran a uno que había mucho que aprender. Tienen eso en contra, pero todo lo tuvimos, entonces no pasa nada. Pero le sumamos que ahora el sistema está totalmente volcado en contra de ellos y tienen que salir ilesos, sobrevivir y esperamos en el nombre del Señor Jesús victoriosos. Fabián, normalizar. Y es bien curioso porque una herramienta que usaron y obviamente no fue producto de la casualidad, se sabe que todo se mueve con cierta estrategia, ¿verdad? Desde ciertas esferas, pero viene y explota en las redes sociales. Viene y explota todo el movimiento en internet. Entonces, es como decir, tiramos una bomba y al final abrimos no sé cómo llamarle, una gran baranda con puertas y cada quien agarra para la puerta que le conviene. Entonces, tiran la bomba, hacen el caos y cada quien se empieza a segmentar o a segregar donde consideran que pueden encontrar su identidad. Claro, y lo problemático de todo esto que no se queda tan solo como
no sé, como una trans o anticultura, yo no sé cómo llamarle, sino que tiene ese poder de penetración a tal punto que internamente se asumen como verdades absolutas. Ajá. Bueno, ese es el arranque. Esa es nuestra situación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, y solamente con esta introducción dan ganas de hablar de un montón de cosas, Sí. ¿verdad? Podríamos Ya tengo unas ideas, pero yo estoy esperando que el Paz me dé banderazo para ver si me estoy yendo por la tangente. No, de verdad que es tomar una serie de elementos y darles la dirección correcta, porque aquí hay muchas cosas que se pueden hablar muy valiosas desde los zapatos de un hombre para traer sabiduría. Pero vamos a honrar el propósito por el cual estábamos acá. Sin embargo, desahógate, Kaylee, para ver si empezamos con... Es que es toda una variedad de cosas porque me pongo a analizar mi vida, ¿verdad? Y bueno, yo empecé con la etapa emo, nunca lo logré porque los colochos no me dejaban tener la pava lacia y tirármela de medio lado, ¿verdad? Pero el peinado me lo impedía. Pero yo vacilaba con las chiquillas, pero yo les decía que todo mi guardarropa era negro, gris y blanco, ¿verdad? Esa era mi variedad de colores. Y La Kaylee Dark. La Kaylee Dark. Era una cuestión de depresiones, era una cuestión de que nadie lo veía, que era lo que yo hablaba, que cuando lo hablaban el de mujeres, yo decía, ni siquiera mi mamá sabe esto, pero yo me cortaba. Yo tenía una gileta escondida detrás del mueble del baño, y yo llegaba y cuando yo me enojaba, cuando me sentía triste, cuando cualquier cosa, yo me cortaba los dedos de las manos y todo. Y era una cuestión de depresión. Entonces, donde yo más encajaba cuando salieron los emo, era esta gente que se veía toda oscura, ¿verdad? Y yo decía, sí, esta es mi gente, porque nadie lo sabe, pero yo me siento así. Y es una cuestión en la que usted empieza a buscar dónde encajar. Y es la gente que de pronto le abre a uno la puerta y como que todos somos iguales y ay, qué lindo, pertenezco. Entonces es ahí donde comienza la situación, porque como jóvenes, creo que parte de lo que pasa en la preadolescencia es que se busca pertenecer a algo, se busca ser parte de algo. Y si no encontramos el camino correcto durante la adolescencia y luego cuando somos jóvenes adultos, y luego adultos, eso nos persigue esa decisión y el no tener esa identidad buena, porque como decía el Paz, o sea, son cosas que no solo son malas costumbres, no solo son cosas que afectan de forma negativa, lo que pasa es que todo eso negativo se convierte en la normalidad. Y para la gente ya ahora, digamos, es muy normal, porque ya no hablamos tanto del segmento de la gente emo o tal cosa. No, pero ahora la gente es ansiosa, ahora la gente es depresiva, ahora dijo Meli, es normal no estar bien, o es normal estar mal. Entonces, todo eso es desencadenado por la gente que empezó siendo emo, porque era normal sentirse triste y andar negro porque uno se sentía oscuro. Entonces, de ahí vienen todas esas cosas y es donde yo siento que lo que más marca es el hecho de que nos dan una identidad que no nos pertenece. Claro. Ahora, hay una serie de movimientos, culturizaciones, que tienen que ver con el aspecto despoblación del mundo. Entonces, mira, y es una suma, y tan solo estamos mencionando algunas, aunque no es nuestro tema, pero ahorita el tema de, bueno, las parejas del mismo sexo, es que hay que cuidar hasta las palabras, ¿verdad? Para que no haya una censura. No nos baneen. Sí, no lo digo con una intención incorrecta, tan solo es yo creo que como un tema inteligente y gente inteligente podemos hablar cosas. Eso o sale el asunto que muy agazapadamente está ahí presente, que es, no tengas hijos, tengo un perro. Yo amo los perros, maravillosos, amo los animales, pero no sustituyen a los hijos. Pero ahora está en boga un movimiento donde nos casamos, si es que nos casamos, porque allá hay una antesala que dice, no te cases, mira Juana, ahí está Marita, y Rosa, ahí está Sofía, o Juan, ahí está Pancho, porque lo que se busca es que no procreen, entre otras muchas cosas. De pronto te das cuenta de que empieza una ridiculización por la familia tradicional. Bueno, todo eso es una carga muy fuerte, contaminante, y
se tiene que sobrevivir a eso. Ahora, este tema pues tiene que ver con todos, más bien yo no sé por qué, yo quiero leer comentarios, dígame cosas al respecto, pero el tema que nos trae tiene que ver de alguna forma con la parte B, la parte 2 de lo que hace una semana iniciamos. Y pues, Kaylee y Fabián, ustedes son parte de una generación. Yo utilicé un término que no sé, se usa mucho con el tema animales, cuando una camada, otra camada, otra camada, utilicé ese tema, pero está bien, es un podcast, vale. Y yo decía que ustedes son parte de la camada anterior a la que hoy está por acá. Hoy tenemos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, pero ustedes ya pasaron por ese proceso. Fabián pues está casado, ahorita con hijos, Kaylee ahorita se nos casa, ya no son jovencitos, ya ahora... Ya lo pedimos, Señor. Ya ahora han pasado los años y sobrevivieron. Ahora, Fabián, el pensamiento empezó a cambiar. Kaylee, ya ahora pues nuestros gustos, nuestras formas, hay cosas que van cambiando. Ya naranjado en el closet. Sí, ya no volvió a comprar las navajas estas Gillette. Hay cosas que han ido cambiando. Sobrevivimos a esa etapa maravillosa de la adolescencia, preadolescencia y juventud. Ahora ustedes como jóvenes aún, pero ya con una madurez, una responsabilidad, pues creo que ya están calificados y quizás cualificados para mirar atrás y poder entender muchas cosas con las cuales yo tuve que lidiar con ustedes en su tiempo y ahora quizás puedan compartir conmigo la responsabilidad. Hablamos hace una semana del campamento de jóvenes, etcétera, como el punto de partida para muchos jóvenes quizá, o el punto donde se continúa una decisión, pero ese es tan solo el inicio, y de ahí en adelante pues viene una serie de decisiones, una serie de retos, una serie de complicaciones, pero también una serie de cosas buenas, y de todas ellas hay que salir vencedor. No ha sido fácil el camino, ¿verdad, Fabi? Definitivamente, y ahí es donde uno valora el peso que tiene vivir las etapas en la vida, el peso que tiene a veces uno como joven, no sé, en esa etapa de la adolescencia, tal vez a los 20 años es una etapa también bastante interesante porque el joven empieza a descubrir la vida. Entonces, lo que de pronto puede ser importante, ahora que Kay hablaba de la identidad, recordaba que también históricamente calza con, hablemoslo a nivel nacional, con una Costa Rica donde la parte de paternidad empieza como a aflojar un poco y se empieza a normalizar esa parte de mamás solteras, de que una figura paterna no estaba. Me dicen que Fabián se escucha un poco bajo. De ahí te hablan. Okay. Entonces, pues uno empieza a ver que la primera estructura que debe cubrir a los jóvenes en su identidad, que es la familia, es lo que desde hace años se viene atacando. Entonces desde ahí uno nota que pues obviamente se ataca el núcleo, lo que le va a dar la forma a la persona, cómo formarse integralmente, y lo que va a hacer es salir corriendo, a ver dónde calza, como decía aquella antes, a ver qué grupo me da pelota, a ver en qué grupo me siento identificado. Y vieras que me recordé algo que no muchas veces uno lo ha comentado, pero a los 15 años, sí, en aquellos años no había tanta no sé cómo decirlo, tanta maldad o tanta cosa corrupta, ¿verdad? En la juventud. Yo me acuerdo que uno salía a andar en bici con los amigos, ahí en el bendito San Rafael de la Juela. Y los que conocen saben lo que era en aquellos años el puente del Virilla, que conectaba San Rafael, la parte de la Guásima con Santana. Y curiosamente, 15 años, un muchacho que pierde su primer año de colegio por simplemente no estar ubicado, no seguir la guía de los padres en el sentido de la educación. Y ahí estaba con un amigo, pienso en quitarme la vida. Y lo único que pensaba era, así como un punto de, no sé si decirlo, de reflexión, era, si yo hago esto, al único que le va a interesar es a él porque se va a llevar la bici.
se va a tener que llevar 2 bicis. Me tiro con todo y bici mejor. Era una cuestión de identidad totalmente rota, totalmente destruida. Y a partir de ahí empiezo a experimentar este tipo de grupos. Le entraban a uno por la música en aquellos años. Empieza uno a guiarse por ciertas influencias y por tales otras, y ya empezás a pertenecer a una comunidad que al final tampoco te sumaba nada. Lo que hacías era seguir en una oscuridad, en una depresión, en una tristeza o en una ira, depende del mood, del momento. Sí, de dónde se moviera uno. Y pues venís, llegás a los 20, 25 años con un montón de temas sin resolver, con un montón de estructuras caídas unas y otras que se habían levantado, pero totalmente sin un sentido, sin una claridad de cómo vivir la vida. De una familia, gracias al Señor, no tan conflictiva, no tan desarmada, pero que tampoco tenía las bases correctas en ese momento para ayudarlo uno a encaminar su camino, ¿verdad? A ordenarse un poco. Entonces, definitivamente es una etapa bastante interesante y en la que el joven, si no tiene una guía o si no tiene un objetivo claro que lo ayude a desarrollarse como persona, le va a ser difícil, porque lo que busca en ese momento es eso, es una guía, a dónde voy, a dónde me puedo arrimar, a quién me puedo acercar, un patrón de a quién puedo imitar. Entonces por ahí sentí bastante el tema. Sí, imagínate que si lo vemos fríamente, todos de alguna manera pertenecemos a un grupo, a un movimiento. Eso es inequívoco. La pregunta es: ¿por qué elegir pertenecer a los grupos o a los movimientos o a las etapas perjudiciales si tenemos la opción de elegir bien? Bueno, la palabra dice que tenemos la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y el problema, ahí cambió el sonido internamente, ¿verdad? Bueno, entonces todos pertenecemos a un algo. Kaylee vestía de negro y sentía que la vida no valía nada. Fabián se quería tirar de un puente. Y de pronto, ¿qué es? ¿Qué falta? ¿Por qué no pertenecer a algo que le dé valor a mi vida, que me sume? O sea, y aquí es donde tal vez tiene que ver nuestro tema, nuestro asunto. Yo les he dicho muchas veces, y ustedes me han escuchado, si algo yo pudiera cambiar, quizá yo iría a mi juventud y le diría a ese jovencito que en aquel momento tenía cabello, le diría: mira, busca una iglesia, busca jóvenes en la iglesia, hazte cristiano. Porque mi vida, y esto va a sonar muy feo, pero lo voy a decir lo más sencillo y lo más claro posible, mi juventud fue una porquería. Yo desperdicié mi vida en vicios, desperdicié mi vida con amigos que no son amigos, desperdicié la vida en la traición, desperdicié mi vida sufriendo con amargura. O sea, y yo veo hoy los jóvenes y yo digo: ¿cómo es posible que no puedan elegir? ¿Cómo si las oportunidades están allí? ¿Qué es lo que hace que los elementos propios del sistema, estoy hablando de todos esos movimientos, tribus urbanas, esas situaciones que se dan como movimientos de masas, ideologías, etcétera, ¿por qué nos tienen que arrastrar? ¿Por qué tienen que arrastrar a los jóvenes? Y aquí no tiene que ver con religión, lo que tiene que ver es con decisiones sabias, concretas y coherentes a favor de mi bien y el bien de los que me rodean. ¿Por qué no buscar las cosas de Dios? Bueno, sobrevivimos. Ustedes de alguna manera andan en una edad similar, al menos son parte de esos que un día fueron los jóvenes emergentes de la iglesia. Y hoy están en esa, miren, hoy están sentados no porque simplemente vayan saliendo de esa posición, están sentados porque cada uno de ustedes tiene un bagaje espiritual, de experiencia, de madurez emocional, que yo respeto y yo reconozco, o si no, no los invito. Lo logramos, fue una etapa. Juventud es una etapa. Ahora, ¿cuántas cosas se han tenido que vencer, Kaylee? ¿Cuántas cosas se han tenido que vencer, Fabián? Para poder llegar a este momento de nuestra vida y estar sentados en esta mesa diciendo: yes, lo logré. Bueno, yo creo que eso nos tiene que dar un ámbito de entendimiento, y a todos allá en casa, los que nos están escuchando,
quizás sea una palabra de esperanza, de motivación, para decirte que sí, que tus jóvenes lo pueden lograr y lo van a lograr en el nombre de Jesús, pero no los podemos dejar sueltos. Mira, a Fabián se me escurrió un tiempo, me dio dolores de cabeza. Sí, y Fabián seguramente va a recordar que en algún momento, 2 que 3 oportunidades, yo lo confrontaba fuerte, lo sacudía. Tenía que hacer un papel y tomar una posición e intentar guiar a Fabián, un jovencito ahí. Después les cuento en privado, Kaylee igual. Pero yo creo que todos esos consejos han servido, han funcionado. Sin Jesús, Fabián, sin ser cristiano, sin Jesús. Y Kaylee, o sea, vamos, ¿dónde estarían ustedes? Sería hacer algo hipotético, sería algo improbable acertar, pero... Yo no estaría, la verdad. Yo creo que el punto, y yo siempre lo he dicho, yo, si no hubiera conocido a Cristo, cuando conocí como 13, 14 años, yo le hubiera dado así, extenso, unos 10 años. Yo tendría ya unos 5 de mi mamá estarme llorando, porque yo no hubiera llegado tan lejos, no lo hubiera soportado. Tal vez no la hubiera llorado. Sí, tal vez no, tal vez hubiera estado aliviada. Porque hay que ser honestos, porque a uno lo ven ahora, y yo les decía un día a los chiquillos la primera vez que estuve en un podcast de jóvenes, y yo les decía, chiquillos, ustedes lo ven ahora a uno así, pero hay un pasado. y todo eso tiene un peso de que de verdad, yo siempre he dicho que a mí Jesús me rescató en el barranco, donde yo iba ya de cabeza, y tal vez yo no tuve tantas experiencias en el mundo, porque ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Y usted llegó a pegarse una borrachera? No. ¿Qué? ¿Y usted probó drogas? No. Pero tuve una batalla mental que me llevó años, y tuve muchas cosas que arrastré por mucho tiempo. Mucho rechazo, mucho autorrechazo. A veces ni era la gente que lo rechazaba a uno. Estaba alguien viendo lo que está detrás de uno y uno, uy, vea, me está viendo feo. Estaban viendo el cuadro, atrás dice Proyecto Vida y yo, uy, me está viendo feo. Y el rechazo, póngale el nombre que quiera, de un montón de situaciones que al final yo creo que yo no hubiera jugado mucho el juego de la vida, la verdad. Wow. ¿Saben? Perdón, dime, Fabi. Uno se pone a analizar y no es por hacer comparaciones, porque obviamente no, ¿verdad? Cada quien es responsable de su vida. Pero uno se pone a ver cómo ciertas personas que eran allegadas a uno viven hoy en día, qué situaciones tienen, contra qué cosas se enfrentan. Y probablemente el futuro, en mi caso, no iba a ser muy alentador que digamos. Yo me pongo a ver excompañeros de escuela, amigos con los que uno jugaba bola en la calle y todo, y son pocos los que en algún momento tomaron la decisión por su cuenta de hacerse responsable de su vida. Algunos con el Señor pues se acercaron y fue esa fuerza. Y otros pues ahí les ha tocado y no ha sido fácil, pero si uno se pone a analizar cómo podría ser el futuro de uno si el Señor no hubiera tenido misericordia y si uno no hubiera tenido pues personas que lo acuerparan y como vos lo decís en su momento, a veces uno ocupa que le digan las cosas en la cara porque como lo decía antes, tal vez hay ciertas figuras en la familia que no existen y eso a veces sirve como excusa también para uno no tomar responsabilidades, pero en la juventud cuando vos no tenés una guía o no tenés una figura a la que vos querés imitar y en la que te inspirás para ser una buena persona, es bastante complicado porque ponerse de creativo, a soñar en el futuro de uno sin una buena base, sin una compañía clara, no es para nada sencillo. Yo creo que todos pasamos, porque ustedes pasaron su etapa, pero yo creo que todos los que estamos acá podemos decir que la etapa esa etapa de juventud para muchos es difícil. O para la gran mayoría no es que sea difícil, quizás lo que tenemos que decir es que a veces es poco entendible, entonces no sabemos cómo poder manejar eso. Y ese proceso, esa etapa de la vida, si no la sabemos llevar, se nos es muy difícil.
Y ahí es donde definitivamente, como dice, necesitamos personas. En este caso, la prioridad debe ser la familia. Si la familia está ahí, eso nos va a ayudar. Pero hay algo que tenemos que entender. No hay duda que lo primero es en la niñez, y depende cómo haya sido la niñez, así va a ser en la etapa de la juventud. Entonces, lo que se ve en la juventud, lo que se ve en ese proceso de esa etapa de la adolescencia, es producto de lo que se vivió en la niñez. Es el resultado, ya es la evidencia, porque en la niñez se puede manifestar cosas, pero no saben cómo, no saben cómo expresar eso, pero ya cuando se está en esa etapa, sale a flote todas esas cosas que estaban ahí como una olla de presión, simplemente reventó y se manifestó. Yo creo que todos los que nos están viendo tienen que estar en esta verdad juntamente conmigo. Entonces, no se trata de quizás que la etapa es difícil. Yo lo que digo es que más bien, como haya sido la etapa previa, así va a ser el resultado en esa etapa. Es una cuestión de que las bases están deterioradas. Totalmente. Porque de pequeño uno trae un montón de estragos que, como dice La Paz, de pronto usted no sabe expresar. Y yo lo decía, no es que yo mis papás siempre estuvieron ahí todo, pero llega un punto en el que usted no sabe, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué demás? Y una de las cosas que decía el Paz ahora al inicio, cuando estábamos hablando acerca del tema, él decía, bueno, yo quiero que hoy, eso de que vale la pena, porque para mí es muy fácil decir valió la pena, porque para mí es muy claro que a mí Jesús me salvó la vida, de una manera muy literal, no es una manera romántica de que, ay, sí, es que Jesús vino, no, literalmente, o sea, yo no creo que yo hubiera durado mucho tiempo sin Jesús, como les decía antes. Ahora, jóvenes ahí, afuera, vale la pena darle la vida a Jesús. A mí me llevaron a un grupo de jóvenes y mi mamá me llevó porque dijo que yo era muy como antisocial y me dijo, yo ocupo que estén amigos. Yo tenía como 14 años y yo pasaba encerrada en la casa. Un grupo de jóvenes en la Reforma. Yo pasaba encerrada en la casa y mami me dijo, no, es que usted necesita ya estar con otra gente de su edad. Y yo comienzo a ir y literalmente lo que yo encuentro es a Jesús. Y Jesús me transforma la vida y seguí viviendo situaciones. Tuve cosas raras, me pasaron cosas feas, de todo me pasó. Sí, pero fue diferente. Me acuerdo que yo por razones que les digo ahora en secreto, dijo el Paz, yo no podía ir a la iglesia. Y entonces llegó un tiempo en el que yo no estaba en la iglesia. Y me acuerdo que entonces mis amigos de la iglesia me veían raro, eso sí me estaban viendo a mí. Y me lo volvían a ver a uno como, uy, pecador, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba en el colegio, tenía 17, 18 años, y yo dije, yo estoy harta de estar esperando poder ir a una iglesia. Y yo dije, no, hoy me pego la borrachera, este es el inicio de mis tiempos locos, ¿verdad? Para no casarles con el cuento, la persona que iba a llevar el bus, el licor, ¿verdad? Al colegio y todo, donde Kaylee se iba a pegar la fiesta. Pues ustedes no saben la alegría de mis compañeros cuando yo dije, chiquillos, hoy no los pegamos. Chiquillos, se descontroló Kaylee, hoy tomamos. Katy, venga, Katy, llamaban a mi amiga que tenía 18 años. Katy, compre, que Kay dijo que sí, hoy no la pegamos con Kay, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a esa muchacha le pasó de todo, al punto que esa muchacha ese día terminó en el hospital. Y yo me estoy bañando al otro día y yo me estoy molesta con Dios porque yo le digo, estoy harta de que no puedo vivir, porque no puedo vivirlo usted de la forma que yo quiero, pero tampoco puedo vivir el mundo porque usted está ahí, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo me decía, es que yo no voy a dejar que usted sea parte de mí para hacer lo que quiere hacer, porque después se va a arrepentir. Yo necesito guardarle a usted esas cosas, y ya voy a llorar, ¿verdad? y guardarle a usted esas cosas, y al final, ¿con qué voy con todo esto? La historia de los chicos celebrando que me iba a pegar una borrachera, que al final vale la pena estar en Jesús, porque esa borrachera a mí me hubiera durado una noche y un día de dolor de cabeza, y después de eso, quién sabe qué hubiera pasado. Tengo 30 años, hace como 12 que pasó eso, y Jesús está más presente que nunca en mi vida.
vale la pena un campamento, vale la pena decir que no a muchas cosas, porque todas las etapas de mi vida yo las he superado porque Jesús me rescató. Entonces, al final, no importa lo que vivamos, sino aprender a depender de Jesús. Jesús es una que vacilan mucho y dicen 2 más 2, Jesús es la respuesta a todo. Al final, eso es lo más cierto que hay. Vale la pena seguir a Jesús, no importa la etapa en la que usted esté, si usted está comenzando, si está terminando, si está guindando en alita de cucaracha ahí, que uno dice, me voy, me largo, porque también pasé por ahí donde yo decía, yo vuelvo a mi vida normal, todo normal, Jesús, chao. Y yo qué voy a hacer sin Jesús, decía yo me acuerdo que decía, bueno, hoy empiezo mi vida sin Jesús, y otra vez me estaba bañando, es que el baño es tiempo de reflexión, ¿verdad? no solo canto en el baño. Y yo decía, bueno, mi vida sin Jesús, todo bien. Ok, vamos, lunes hago esto, martes hago esto. El grupo de jóvenes era los viernes. Y otra vez Kaylee llorando, porque ¿qué voy a hacer yo los viernes? ¿Qué voy a hacer yo sin Jesús? No puedo, no me da. Entonces son de ese tipo de cosas que ahí sí hay que saltar al vacío, a saltar a los brazos de Jesús. Sabes, vienen muchos pensamientos mientras te escucho de mi vida. Y aquí quiero hablar allá en casa, a cada uno en casa, y los que escuchan ahorita y los que van a escuchar posteriormente. De verdad, tenemos que hacer algo por nuestros jóvenes. No es que sean seres que no puedan tener cualidades de razonamiento, sabiduría, inteligencia. Claro que lo son, pero la madurez es algo que no viene sino a través de los años. Ese juicio, ese pensamiento que nos lleva a definir claramente lo que conviene de lo que no conviene. Y me vino este recuerdo cuando yo estaba en el colegio, estaba jovencito, 13, 14, 15 años, yo no lo sé. De pronto me invitaron unos compañeros de colegio a ir a la finca de uno de que ya se murió también. Se han muerto muchos compañeros de colegio. Y fuimos y vivía en un lugar donde había había un río y plantaciones de café y todo eso. Y alguno de ellos, o no sé si todos nos pusimos de acuerdo, fue alguno o 2 de ellos, no lo sé, éramos como 5. Llevó cigarros común y corrientes de tabaco. Y esa fue mi primera vez que fumé y casi me muero. Y empecé a vomitar y me enfermé terrible. A partir de ese día mi pensamiento estaba en lograr superar ese trauma negativo para volverlo a intentar. Mira, y yo digo, ¿de dónde viene esa falta de sabiduría? Porque ahí fue donde empezó mi camino y ya eso aunado a licor y de repente fue una juventud, una porquería juventud, que inició con algo como eso, que para uno era un juego, para uno era diversión, no sé si popularidad, tonta popularidad, y termina uno siendo un pedazo de identidad muy pequeñito, propia, y mucha identidad de un montón de gente. Y uno echa a perder la vida. Y yo digo, como yo decidí irme a ese lugar y nos sentamos en un tronco, ese primer cigarro, o sea, ¿por qué no pueden haber jóvenes que decidan ir a un campamento? O sea, ¿qué es lo que da ese peso? Ahora, yo aquí creo que quizá nosotros los adultos tenemos que hacer algo para facilitar el camino de nuestros jóvenes, porque no es fácil cambiar. Es más, no sé si por el espíritu o por conocimiento, Kaylee, yo sé que en el colegio cantabas música de RBD. Sí, obvio, era lo que prometía en el momento. Y Kudai. Y Palabra de Ciencia también era la más popular en el colegio. No, hombre, no era tan popular. Bueno, aquí nos revelaron 2 que sí. Ajá, yo no me sentía popular. Ahí está el rechazo, vean. Uno se ve no como lo ve la gente. Tal vez es que siempre he sido medio goofy, pero ¿Es eso? como divertida, soy como el payaso de la fiesta, ¿verdad? Pero las cosas cambian. No, pero es que es yo con mi música de Kudai me acuerdo, déjame gritar,
eran los emo del momento. Pegaron como 2 canciones, pero eran las únicas que se reproducían. Hay algo que... Aquí hace un rato, güey Enrique Quesada, leí por ahí algo que escribía. Decía que, bueno, todo este proceso de la juventud, dice que llegó un momento donde él creía que sus padres eran malos. Pero pasaron los años, maduró y se dio cuenta que estaba equivocado, que eran los mejores del mundo. Algo así escribió él. Caramba, es como que en esa etapa de la juventud, aquellas cosas de las cuales uno está convencido que son reales, de pronto dejan esa contundencia peso, a través de los años y uno dice, ¿cómo hice eso? ¿Te ha pasado? Totalmente. Y ahora que estábamos hablando de todos esos recuerdos de cuando uno andaba en sus fechorías, ¿verdad? También recordaba cuando uno dio esos primeros pasos, cuando fuimos al famoso Jesús Joven de hace años, que donde en San Rafael de Alajuela, fue un movimiento que impactó fuertísimo a la juventud de ese lugar, y una juventud que estaba bastante golpeada en su momento. Y a raíz de ahí, pues, muchos hasta el día de hoy, con ciertas vacaciones, ¿verdad? Pero eso lo conversamos después, hemos llegado hasta este punto. Igual, yo recuerdo que yo llegué y mis primeros pasos en la iglesia, pues, no fue que nadie me llevara, fue definitivamente el Señor que tenía un propósito y tenía un plan, y ahí uno como joven empieza a ver lo que vos decís, pues, que... la vida y el vacilón y la loquera del momento en esos años no es como se aparenta o como se pinta en el momento. Como decía Kelly antes, una fiesta que uno se pegue, van y consumen X cosa, o van con la novia, con el novio y hacen X cosa, es una cuestión de momento, que lo que va a traer es un gustillo y una situación ahí de momento, pero las consecuencias son... largas, de años y a veces hasta de por vida en ciertos casos. Y ahora que el Paz hablaba de ok, estamos aquí hablando como de 3 generaciones, ¿verdad? Porque está la generación que está en este momento de jóvenes, estamos hablando de esa generación que nos rehusamos a dejar los juventud, ¿verdad? Y está la generación que está antes de nosotros. Y el Paz dice, nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer? Y me vino un recuerdo de un hombre que estaba hablando, se llama Lou Eagle, y él dice que él le preguntaba al Señor, que él se dio a la tarea de investigar los avivamientos a lo largo de la historia. Entonces dice que él encontró un patrón en todos los avivamientos. Siempre antes de un gran avivamiento en la iglesia, hubo una gran intercesión, que hubo ayuno y oración. Y ahí eran de La Paz y Melissa Silva la semana pasada, que no querían salir del ayuno y la oración. y él decía que todo, pero llegó un punto en el que, yo no sé si ustedes han visto esta película de Jesus Revolution, que es del movimiento hippie que hubo en las iglesias, bueno, que hubo un movimiento que conquistó al movimiento hippie en las iglesias, donde en California la gente se bautizaba por miles, y comenzó esta gente que estaban metidos en drogas, en todo este movimiento que hubo en los 80s, y comenzaron 70s, 80s, ajá, que es que aquí todo llega después. Entonces, que comienzan y conquistan a esta gente, y dice luego que él le preguntaba al Señor, ¿dónde estuvo palpable la intercesión y el ayuno aquí, verdad? La oración y el ayuno. Y él decía, dice que el Señor le dijo, yo levanté todas las madres que habían perdido a sus hijos en ese movimiento, fueron los intercesores y las mujeres y los hombres que yo levanté en ayuno para llevar un avivamiento a esa generación. Entonces, ahora, nosotros como adultos que tal vez ya tenemos más conciencia de las cosas, yo siento que hay que volverse una vez más a mirar el rostro de Dios cara a cara y llegar y empezar a orar, interceder por estas cosas. Y como escuchaba hoy en la mañana una prédica, no pidiendo por un avivamiento, sino por la revelación del avivador. Porque él decía, el clamor por el avivamiento se acaba, esto lo decía Mariano Senegal, el clamor por el avivamiento se acaba cuando el avivamiento llega, pero el clamor por Jesús se acaba hasta que Jesús venga. Entonces hay una generación encendida, que es lo que el lema de este campamento, una generación encendida para siempre, una generación que va a arder para siempre.
Y es ahí donde uno comienza a superar etapas, cuando comienza a llevar a Jesús, pero uno no necesita ayuda. A veces parece, pero sí se necesita ayuda en todo este proceso, manos, personas, consejos y dejarse ayudar, porque uno como joven no quiere dejarse ayudar. Definitivamente no podemos. Yo entiendo que la juventud es algo, bueno, todos tenemos que pasar por esa etapa, y en esa etapa es necesario de verdad tener muy claro los padres que es un acompañamiento, pero también es algo que tiene que vivir nuestros hijos, que nosotros tenemos que vivirlo. Cómo se vaya a vivir depende cómo haya sido en su niñez, porque ahí hay un alto porcentaje de lo que se va a manifestar en esa adolescencia. Pero no hay duda que en esa etapa se tiene que descubrir, y como bien lo decía el pastor Emanuel, en esa etapa estamos más expuestos a la sociedad. Cuando somos niños estamos más en familia. Cuando llegamos a la adolescencia y a esa etapa de la juventud, nos exponemos más a la sociedad, a otros grupos sociales con pensamientos totalmente diferentes, y ahí es donde viene la confusión, porque en cuál de estas etapas, en cuál de estos grupos calzo. Empieza esa exploración peligrosa. Exactamente, pero si usted tiene, por eso es que el Señor no se equivoca, Él dijo, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte, y ese instruir al niño es ese acompañamiento, ese decirle, aquí es por donde va y aquí es donde tienes que permanecer, y todo, que es la función de los padres en este caso, y lógicamente, bueno, enseñarle la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué lo digo? Porque esa es la experiencia que yo tengo como madre, pero también, como yo les mencionaba en una ocasión, si yo pudiera retroceder el tiempo, yo hubiera anhelado haber conocido a Jesús desde niña, aunque yo lo conocía, nada más que no sabía. Pero el Señor siempre me llamó a eso, porque siempre había un deseo en mi corazón, nada más que no tuve en ese momento quizás unos padres que entendieran, ¿verdad?, que tenía que llevarme por ahí. Porque creo que si hubiera sido desde niña, wow, desde niña hubiera sido algo tremendo, ¿verdad? Y no es que me desvíe hacia la vida loca, pero sí, no tenía sentido en la vida, que yo viví un tiempo tan traumático en esa adolescencia, juventud, que yo intenté quitarme la vida más de una vez porque yo no tenía propósito, no sentía, y eso es parte de cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a estos jóvenes, a decirle, eso que estás viviendo, eso es que adentro tuyo te está diciendo el propósito que Dios tiene para ti, tienes que descubrirlo, porque yo decía, es que yo no le veo sentido a la vida, pero aquí adentro, nada más que nadie me lo mostraba, nadie me lo enseñaba, y no sabía el camino por donde tenía que ir, pero adentro estaba algo que estaba gritando, yo te voy a dar identidad, yo te voy a decir dónde es que vas a calzar, qué es lo que yo quiero para ti. Pero en esa búsqueda, uno empieza a buscar, pero erróneamente, y ahí es donde nosotros como padres necesitamos enfocar a nuestros jóvenes, y no hay duda que yo entiendo que es un asunto personal, sí, pero porque ahí leí un mensaje o un comentario de alguien que dijo que también no es solamente la iglesia, pero mire, si tenemos que buscar una comunidad o una tribu, debe ser en Cristo, debe ser en la iglesia, debe ser gente que estemos luchando, pero luchando con lo mismo, ¿verdad? Con el mismo deseo, con el mismo propósito, con lo mismo que queremos hacer. Es que pasa esto, es cierto, afuera hay gente con muy buenas intenciones. Sí. Pero de buenas intenciones, Dayi y yo tenemos un dicho, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿verdad? Exacto. y no es que no haya, que la gente no sea buena, que la gente no tenga buenas intenciones, pero hay una verdad absoluta, y ese es Jesús. ¿Y dónde encuentra usted a Jesús? En la gente que lo busca. Y ya el pan me vio con cara de te fuiste por la tangente, pero... No, es así, mira, definitivamente... No tiene que ser en la iglesia, siempre y cuando me demuestres que en otro lugar se puede encontrar
los amigos, no perfectos, pero amigos que tengan propósito y destino, principios, valores. Siempre que me demuestres que en otro lugar se puede encontrar una relación con Dios adecuada, algo me van a decir, sí, también se puede, claro que sí, fácil no es. Si casi no lo logran muchos estando en la meca de todo esto, no, aquí no se trata de filosofar ni de debatir posiciones. Yo creo que aquí se trata de entender que necesitamos que se levante un movimiento que se llame Jesús. Sí. Jesús debe ser un movimiento. Y es que este tiempo, esta etapa es tan trascendental, porque ya dejaste la niñez, ahora vas al proceso de la adultez, y de acuerdo a cómo hayas vivido esta etapa, así va a ser en la adultez. O por lo menos se le va a hacer más fácil. Por eso David decía, oye, joven, alégrate y busca al Señor en tu juventud, para que cuando seas viejo no tengas en tu mente, en tu corazón, que diga, ay, no tengo contentamiento, no hay nada que me alegre la vida. Búscalo ahora que eres joven, búscalo ahora, porque es aquí, en esta etapa, donde tú vas a descubrir tu potencial más extraordinario. Es en la juventud donde descubrimos el potencial extraordinario que tenemos. Y es donde decimos, wow, estoy en la mejor productividad de mi tiempo, porque soy productivo en todas las áreas, en todas. En esta etapa de la juventud es donde yo puedo explotar al 100 todo lo que el Señor me ha dado. No significa que en el Señor no podamos redimir ese tiempo, porque en el Señor todas las cosas son perfectas, pero este tiempo está potencial, porque mire, yo miro la escritura y usted vean los hombres. José era un joven, Daniel era un joven, Jesús era un joven. ¿Cuántos años tiene Fabián, si se puede decir? Este mes 33. Imagínese, mire a Fabián, así era Jesús. Bueno, más ¿verdad? Ustedes me entendieron. Bueno, ya lo entiendo. Pero imagínese, vea a Fabián, y está joven. Sí, es ver que el maestro tenía tu edad, tremendo. Sí, 33 años. Antes, ¿quién fue el que? Juan Carlos también dice que cuando él tenía 33 años, ¿qué fue lo que dijo? Algo escribió que de 33 años, pero más bien él se estaba desordenando a los 33. Mire, definitivamente lo que acabas de decir es una realidad. De la manera que uno le entre a la edad adulta, nos va a facilitar el camino. Y tomando un comentario, la profe Mélida también es cierto. Y de la manera que le entres a la juventud, o sea, viniendo de la infancia, te va a facilitar el camino. Así es. Entonces, siempre una etapa, ya que el podcast se llama etapas, una etapa definitivamente va a ser el impulso para la siguiente, o va a ser el evento contrario, la fuerza contraria. Hoy tenemos jóvenes, tenemos un campamento llamado Antorchas, va a ser un tiempo extraordinario. Y si entendemos esto, si de verdad entendiéramos esto, tendríamos que comprender entonces que estamos a las puertas, algunos, de poder facilitarle a nuestros muchachos un avance en la etapa presente, por lo tanto, una etapa siguiente maravillosa, que sería la etapa en la que ustedes están, jóvenes adultos. Hoy, de verdad, yo quiero que entendamos que la vida no pasa en vano, ni la vida, escuche, por favor, ni la vida va a pasar sin generar un resultado, bueno o malo. ¿Por qué tenemos entonces que escoger para esta etapa presente los elementos negativos y contrarios que nos van a perjudicar? No solo digo en la etapa presente, sino en las siguientes. Yo sé lo que es tener una juventud pésima, me duele. Y quizás por eso celebro tanto cuando hay jóvenes que de verdad encuentran el camino. No siempre hay jóvenes como en este caso, independientemente quién sea la cabeza de los jóvenes en Cielos Abiertos, pero como yo sé que es gente que es de Dios absolutamente, me da paz y me da alegría. Pero escuche lo que voy a decir.
pero no es así siempre, ni es así en todas las iglesias, al menos responsables, en donde muchas veces esa función de pastor o de líder de jóvenes la tiene un adulto ya maduro, porque los jóvenes están distraídos. No siempre se logra un joven enfocado en Dios. Hoy yo les digo, muchachos, Kaylee y Fabián, ustedes vienen saliendo de esa etapa, ya no son ni preadolescentes ni adolescentes, no están en esa etapa de juventud inmadura. Hoy ustedes están entrando en una etapa de madurez. Entonces, una pregunta que no me van a contestar, y es, ¿qué van a hacer ustedes por la generación que viene siguiendo sus pasos? Porque parece que cuando llegamos a la siguiente etapa se nos olvida de dónde venimos. Y yo creo que nadie más acorde para ayudar, número uno, porque lo tienen presente en su memoria, acaban de pasar por ahí, que ustedes. Y número dos, nosotros, porque hace rato pasamos. Tal vez no nos acordamos de muchas cosas, cambiaron la moda, cambió la tecnología, cambió la costumbre, cambiaron cosas, pero nos llegó la madurez. Y podríamos hacer un gran equipo, pero vamos, hoy tenemos la responsabilidad y a la vez la bendición de decirle a alguien más que hay algo que no es una tribu social, hay algo que no es un boom del mercadeo de las élites. Todos yo pertenecía dentro de ese búnker de amigos, de movimientos donde uno se mete y uno dice, es que esto es lo mío, y se siente uno orgulloso. Yo, que esto no me lo van a entender tan claramente hoy, yo era rockero. Entonces mi nicho eran los rockeros y los tapis. Eran mis dos tribus urbanas. Pero los tapis, ¿qué es eso? Porque habrá gente que no entiende. Sí, pero es que lo dejé de ese tamaño precisamente. Para no explicar. Sí, no explicar mucho. Hoy solamente sé que por los méritos de Jesús fui alcanzado. Mi vida cambió, pero el precio fue muy alto. Tan alto que siento que desperdicié mi vida. Y antes me vino el pensamiento, ¿qué pensaría mi mamá si en este momento el Dios Todopoderoso le permitiera saber que su hijo menor se hizo hombre de Dios, un pastor? No tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad. Todo lo contrario. Así que eso me lleva a otra cosa. Qué hermoso es, porque bueno, el Señor vino a buscarme cuando yo tenía 23 años. Ya estaba casada. Y a los 9 meses de casada, el Señor se apareció. Así, eso que tanto andaba buscando en mi adolescencia, aún en mi niñez, Él vino a darme esa oportunidad de conocerlo. Y es tan hermoso porque hablábamos precisamente de eso. Un día en casa, y mi esposo conoció al Señor a los 26 años. Yo tenía 22 cuando me casé con este señor que está aquí al frente. Y él tenía 26. Y como el 26, 27, conocemos al Señor. Y de ahí en adelante nuestra vida fue transformada. Pero lo tremendo es que el Padre, mire que... Entre más joven, entre más rápido conozcas al Señor, le dé la oportunidad de no apartarse, de estar en esos tiempos jóvenes y darle la oportunidad al Señor, las cosas se van acelerando y van acomodándose y van haciéndose de acuerdo al diseño de Dios. Hoy, nuestro hijo mayor de 26 años ya es pastor. Y mi esposo a los 26 años estaba conociendo al Señor. Tapis. Todavía en eso. Y entonces, y nuestro hijo menor igual, va por el mismo camino. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber, que en el Señor, eso es lo maravilloso, que Él redime el tiempo, ¿verdad? Pero hoy que nuestros hijos estén sirviendo al Señor a tiempo completo, ministrando en la casa del Señor con un llamado, dígame si eso no es el propósito de Dios. ¿Cuántos jóvenes? Es que este es el asunto. ¿Cuántos jóvenes hoy todavía que están divagando, hoy que todavía no tienen esa lucidez
eso para buscar lo que tienen que encontrar, que ya lo andan buscando hace tanto tiempo, que su espíritu lo clama, es precisamente porque quizás no se han conectado con algo, no han llegado personas a su vida todavía que les pueda decir es por aquí. Por eso ahí es donde nosotros podemos ver que es tan importante estar en comunidad. Uh-huh. Ahí es necesario entrelazarse con gente que tenga mi mismo deseo. ¿Por dónde empezamos? Uh-huh. Los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, jóvenes en general, han sido predispuestos, programados, adoctrinados, para que hoy sean, crean y se muevan en cosas que no son. A tal punto que cuando nosotros, no haciéndonos dueños de la verdad, pero sí entendiendo cómo funciona el tema, les decimos, no conviene, no es por ahí, cuidado, simplemente desechan estos consejos, desechan la dirección porque la culturización fue más fuerte que nuestro consejo. ¿Por qué no culturizar a Jesús en sus vidas y empezar un movimiento llamado Jesús? Apréndate esa frase. Alguien que me escriba ahí, por favor, que no se me olvide. Un movimiento llamado Jesús. Hay algo que vengo pensando desde hace rato, y es que Jesús tiene algo que no lo tiene nadie más, ningún grupo, ninguna religión, ningún movimiento, ningún pensamiento, y es que Jesús le da la oportunidad a uno de ser la mejor versión de uno mismo. Exacto. Él no te va a venir a encajar en como lo decimos, una culturización de, qué sé yo, un movimiento de moda, o una religión, o esto o el otro. Jesús va a venir a tratar contigo de una forma personal y te va a hacer la mejor versión de ti mismo. Así es. Y sí, el Señor redime los tiempos, pero qué bonito que evitarle ese esfuerzo. Exacto. Que desde niños, nosotros que ya conocemos, que ya pasamos por ahí, podamos ser facilitadores para que las etapas de los que vienen unos añitos atrás no sean como las de uno. Y no como se dice normalmente, que se espera que los hijos vivan o no la vean tan difícil como los padres. Porque no es una cuestión de vida, como decía la pastora antes. Todos vamos a enfrentar etapas, todos vamos a vivir cosas y todos vamos a tener que tomar decisiones. Pero con Jesús es diferente. Porque con Jesús volvemos a lo mismo, vas a ser la mejor versión, entonces vas a pasar esa etapa de la mejor forma que la podías pasar. Así es. Perdón, si me pudieran preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque yo sé que hay gente que todavía no conoce, son como los Cornelios, gente que son buenas, gente que hacen buenas cosas, que ayudan y todo lo demás, que lo único que le falta es conocer a Jesús. ¿Qué es la diferencia, verdad? Porque son buenos, tengo todo, tengo lo necesario, todo. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia de tener a Jesús? Es que Cornelio pudo haber tenido dinero, tuvo posición, tenía una familia, era un hombre conocido en la sociedad, un hombre influyente en la sociedad, pero no estaba completo. Porque lo que completa su vida es Cristo. Así es. Ahora, existe el pensamiento, y en gente que conoce del Señor, el pensamiento de que las personas, los jóvenes, que como decías, ¿verdad? Que no solamente la iglesia, que no, que es con el apoyo, que es no cuestionando, que es acompañándolos. Todo eso está bien, es parte de, si no tienes a Jesús no tienes nada. Entonces, ahí es donde vemos el efecto de humanización de algo que solamente en el espíritu puede ser comprendido. Vemos el efecto de que verdaderamente hay una cultura que a veces directamente y a veces indirectamente, pero ha sacado a Jesús de la ecuación, porque aún dentro de las mismas iglesias y el mismo pueblo de Dios aparece la gente que dice, no, aunque no haya la iglesia, pero que se porte bien, que se cuide, que yo lo voy a aconsejar, mire, yo voy a caminar con él, algún día cambia. Y eso está bien, pero si no tiene a Jesús, y parte de este mundo lo perdió todo. Así es. Comentario de cierre, Kaylee y Fabi. Yo, como comentario de cierre, puedo decirle a nuestra generación, tengamos el valor y tengamos el amor por los que vienen detrás de nosotros, y creemos una plataforma en Cristo para que ellos se sientan seguros
de venir a nosotros. Dejemos de señalar y de decir todo lo que el mundo dice acerca de las generaciones de cristal, generaciones vagas, generaciones esto, lo otro, y comencemos a declarar la verdad de Jesús sobre ellos. Así es. Y generación joven que está atrás de nosotros, déjenos aconsejarlos, déjenos escucharlos y poderles decir, nosotros también pasamos por donde asustan, tranquilo, todo va a estar bien, seguir a Jesús vale la pena, y sí, Jesús es la respuesta. Apoyémonos, como decía La Paz, unidad, comunidad, seamos uno en Cristo. Era lo que Jesús oraba en Juan 17, Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti, seamos uno, y amémonos, yo creo que parte de esto es el amor unos por otros, nos va a llevar a tener conversaciones que van a llevar a consejos sabios, que van a llevar a tiempos donde uno dice, mira, pucha, qué lindo llegar a esa edad y ser como es esa persona, admirarlos y uno poder decir, wow, si yo a la edad de María José hubiera, wow, y amarnos, seamos uno y apoyémonos unos a otros, y jóvenes, déjense apoyar, y cuando les decimos que Cristo vale la pena, que Cristo lo es todo, de verdad, desen la oportunidad a un campamento, y desen la oportunidad de que Jesús les abra el corazón, se meta ahí y habite hasta que Él vuelva. Así es. Definitivamente, y yo de verdad me quedo ahí porque es lo que el Señor como que me está poniendo desde hace ratillo, pensar en eso. Y es que nadie, o sea, nadie ni nada va a venir a darle a uno la oportunidad de poder desarrollarse en la vida como Jesús lo hace y como Jesús lo va a hacer. Antes veía un comentario que decía, el problema de los jóvenes es tal, veía otro comentario que hablaba de que es que los padres tienen que hacer esto y lo otro. Y recuerdo una frase que vos decís mucho, Paz, siempre, y es que a veces cuando las personas llegan a la adultez de una forma caótica, es porque al final han sido como un montón de pedacitos de un montón de gente que no tenían que ser. Entonces, como dice Kay, jóvenes, ustedes que tienen ahorita la oportunidad, la invitación de este campamento y en realidad abrirle en sus vidas las puertas a Jesús, no es ni siquiera decir que vale la pena hacer el intento, porque es que, no sé, esa frase se usa tan a la ligera que se le quita la importancia a las cosas. Es tener el privilegio uno de a una edad temprana poder decir, Jesús me está abriendo la puerta de ser el mejor, ponga su nombre, que yo pueda hacer. A la iglesia como tal, en general, en todas las edades, seamos eso, seamos facilitadores de Jesús. Yo aún no soy padre, pero no quiero llegar a ser un padre que espere que mis hijos sean lo que yo quiero ser, que sean lo que Jesús quiere que ellos sean. Entonces, a nivel en general, mi mensaje final es como lo dice Kay, seamos un solo cuerpo, que caminemos bajo una sola visión. Y tenemos algo que tal vez no tuvieron con nosotros, que ya nosotros rompimos esa puerta de la religión. Ya nosotros podemos venir y le vamos a hablar o vamos a modelar al Jesús que disfrutas, que vives con Él, que ves que la vida con Él es diferente y no a base de costumbres y de tradiciones y de un montón de cargas que nadie las quiere tener, y por eso la gente pues piensa como piensa a veces de los legalismos extraños. Totalmente. Un movimiento llamado Jesús. Y nos fuimos. Chao.